Ya voy a empezar a grabar. Buenos días, amigos de los viernes. Ha sido una semana increíble. Vamos a entrar a todo lo que ha pasado en los últimos 7 días desde que estuvimos juntos la última vez. Para comenzar, puedo decir que durante las últimas semanas hemos estado hablando de los rumores y de la posibilidad de que podría haber algún trato de acuerdo entre el gobierno, el gobernador y el Senado del Estado y la Asamblea del Estado y específicamente los líderes mayoritarios. Eso es lo que fue el error, perdón, el rumor. Y lo que se había escuchado como un rumor había incluido algunos temas posibles. El lunes por la mañana, el gobernador anunció que sí se llegó a un acuerdo con los líderes legislativos y que de hecho los rumores de los cuales habíamos estado escuchando en las últimas semanas sí son verdades, que el acuerdo realmente se enfocaba en gastar los ahorros del Estado que fueron aprobados a través de un permiso único que viene siendo de los ingresos que el Estado recibe para pagar las facturas, para pagar las infraestructuras, ciertas clases de impuestos y a la vez aumentar la cantidad de dinero que se envía a las escuelas, inclusive una cantidad fija de dinero para la educación especial y también una reducción de los impuestos de los terrenos que no resultaría, o que mejor dicho, no resulta en dinero que va directamente para las escuelas y para que las escuelas tengan una oportunidad de después solicitar dinero adicional si es que fueran a después levantar un referéndum. Entonces, el costo de hacer todo eso se estimó ser aproximadamente 1,7 billones de dólares en el año 2026 y 2027, y luego otras cantidades y cifras se expresaban en cuanto a los impactos de largo plazo que podrían llegar a ser 2,9 billones de dólares y que estaríamos con menos de lo que se haría si es que no se aprobara este proyecto de ley. Cuando el gobernador hizo el anuncio, hubo un comunicado a la prensa y no hubo texto que se pudiera revisar antes del anuncio en la prensa. Y yo estuve en una llamada con algunos de los tomadores de decisiones y realmente no estaba claro qué es lo que se contenía dentro de este paquete o dentro de este proyecto. Y luego el lenguaje oficial salió el lunes por la tarde. Se anunció que el Comité de Finanzas Unidas, que es un comité de 16 personas que tiene responsabilidad por el presupuesto del Estado, más aparte eh, la legislación que requiere gastos adicionales, ellos se reunieron el martes. Y después se anunció también que la Asamblea y el Estado irían a reunirse el miércoles para aprobar el proyecto de ley. Entonces yo voy a retroceder un poquito porque yo pienso que hubo muchas cosas que si hubiéramos visto la discusión sobre este proyecto de ley que se realizó entre los legisladores, hubo muchas cosas que yo observé como una persona que tiene mucho tiempo siguiendo todos sus esfuerzos y abogacía de ustedes, yo observé muchas cosas que realmente son un cambio en cuanto a cómo los legisladores están pensando y hablando sobre la educación especial, que realmente son unas victorias muy grandes, pero no son tan obvios a menos que una persona sepa exactamente cuáles cosas está buscando. También hemos visto que esa estrategia se ha utilizado al nivel federal, donde a veces se presenta algo muy rápidamente y luego se trata de pasar por el proceso de la asamblea con rapidez para que, para que la persona quien haya presentado el proyecto de la ley haya dicho sea lo que se habla acerca del proyecto, porque no hay la oportunidad de profundizarse más en revisar el proyecto de ley. Y lo hemos observado una y otra vez, donde un proyecto de ley se presenta y luego muy rápidamente, posiblemente en algunos casos al día siguiente,
se, se, se da el voto y no se da mucho tiempo para conversar y dialogar sobre el proyecto. Y parte de la razón por la cual existe ese proceso es para que las personas puedan hacer preguntas y para que puedan pensar en qué significa el texto. A veces hay errores, a veces personas han tenido intención de hacer algo y no se llegó a hacer así en el proyecto de ley. Es por eso que se realizan las audiencias públicas. Y si hemos estado viendo la audiencia o la reunión del Comité de Finanzas, hubo algunos legisladores que utilizan o que utilizaron esa oportunidad para hacer preguntas acerca de este proyecto de ley. Y algunas de las preguntas que hicieron se tenían que ver con, espere, ¿acaso este proyecto de ley va a resultar en que la escuela reciba dinero que pueda gastar? Y la respuesta fue que no. Y luego hubo un aviso y una explicación sobre qué significa esto para los gastos específicamente en la educación. También hicieron preguntas acerca de apropiaciones para educación especial y que si este proyecto de ley cambia o no la apropiación de ciertas sumas suficientes a insuficientes, y la respuesta fue que no. Y esa es una pregunta, fue una pregunta que probablemente los legisladores no hubieran sabido haber preguntado en la última sesión. Y todo el trabajo que los defensores de educación especial han estado hablando en los últimos años y ha dado el resultado en que se llegó a conocer esta pregunta. Hace años me dijeron a mí que no debería preguntar o no debería solicitar ningún cambio que resultara en una cantidad mayor de dinero. Eso fue lo que me habían dicho, pero ese legislador o en esa ocasión dijimos, no, vamos a preguntar acerca del voucher especial y vamos a solicitar la cantidad igual, la misma cantidad. Y todos dijeron, eso está loco, pero dio inicio a una conversación. Ahora, avanzando 2 años después, de repente tuvimos conversaciones con defensores de la educación especial y se conversaba sobre el problema de tener una cantidad fija de dinero, una apropiación fija, que siempre resulta no concordar con los costes actuales que las escuelas enfrentan para los servicios de educación especial y la necesidad de cambiar cómo se dan fondos a ciertos distritos escolares que están tratando de preparar presupuestos que se tienen que ver con los gastos correctos. Eso fue una idea, se puede decir una idea muy loca, muy fuera de lo normal. Y aunque no apareció dentro del presupuesto del gobernador en la última sesión, es algo que los defensores como ustedes mismos hablaron. Y luego cuando la apropiación que fue aprobado por el Comité de Finanzas se aprobó en el mes de julio, no fue lo suficiente. Y ya que los suficientes defensores habían estado dando seguimiento a esto, en vez de una apropiación de suma cierta, todo se señaló de nuevo al mes de julio y dijeron, mire, es por eso que solicitamos esto en el mes de julio. Mira el problema en que nos encontramos en este momento. Y eso llamó la atención de la legislatura, quienes escribieron un proyecto de ley que que asignó la misma cantidad de dinero que se prometió en el mes de julio y lo cambió de suma cierta y dio apropiación adicional. Y eso no resultó en una audiencia, pero dejó que los defensores pudieran presentar esta idea con este cambio. Ahora, avanzando hasta la fecha actual, donde aquí tenemos donde se está proponiendo un proyecto de ley donde los legisladores de nuevo quieren señalar victoria, donde están diciendo que han a- aumentado, han hecho una promesa de igualar la cantidad que se dijo en el mes de julio y también de ver hacia el futuro de asignar fondos adicionales, pero sin saber cuál va a ser el coste.
en el futuro, tenemos defensores que están diciendo, mire, no creo que eso va a resultar en un cambio necesario en este momento. Y luego hay grupos completos de legisladores que están empezando a hacer preguntas suficientes. Y ahora se están enfocando en la conversación que los defensores iniciaron diciendo, esperen, eso es lo que están proponiendo, no hace lo que dijeron que iba a hacer. Y con toda la franqueza, nunca he escuchado a tantas personas, no nada más personas, parte del Comité de Finanzas Unidas, sino también parte de la sesión del Senado, que estén hablando tanto acerca de la necesidad de la educación especial. Eso no hubiera pasado hace 5 años, para nada. Así que, aunque nos encontramos en el lugar donde nos encontramos, y sí voy a hablar acerca de lo que se contenía entre el proyecto de ley de lo que pasó, eso en sí es un gran señal del cambio dentro de este sistema y de la posición donde nos estamos posicionando para la próxima sesión de legislación, donde los defensores están diciendo donde lo que están diciendo los defensores se está tomando en serio. Ahora, voy a empezar a hablar sobre lo que realmente sí pasó. El Comité de Finanzas Unidas aprobó el proyecto de ley el martes. Sin embargo, solamente los republicanos votaron, los demócratas no votaron. La Asamblea aprobó el proyecto de ley el miércoles. Muchos de los demócratas de la Asamblea no votaron por el proyecto de ley, algunos sí, pero muchos no, la mayoría no. Y el Senado del Estado votó no y no aprobó el proyecto. Entonces, hablamos sobre lo que se contenía entre el lenguaje de la legislación. Para empezar, el proyecto no cambió cómo se está dando fondos para la educación especial, pero sí garantizó dinero adicional para educación especial. 85 millones de lo que, igual como lo que se había prometido en el mes de julio. Otros 230 millones de dólares para el próximo año. Y hubo pensaron que eso podría resultar en un reembolso de 50%, que es mucho más alto que antes, pero como no cambiaron cómo se distribuye el dinero, otra vez, si este reembolso de 230 millones de dólares es suficiente o no para ofrecer un reembolso de 50%, no lo sabemos. Y hemos visto en los últimos ciclos presupuestarios que cada vez el estimado es mucho menos de lo que realmente es el reembolso y las escuelas no pueden usar este monto de reembolso para sus estrategias de financiamiento porque les dicen una cosa, pero ya que se echa a andar el formulario para calcular, mm, es mucho menos lo que reciben, entonces el resto de su presupuesto tiene que eh, reducirse para poder pagar esos gastos. Entonces, aunque hubo un dinero destinado a educación especial, no había ninguna garantía que después de este año, entonces, final de este año escolar, hasta ahí está sabemos, pero después de eso no sabemos si se va a cumplir con el monto de reembolso. Y el proyecto de ley no atendió a otros temas que sabemos donde hay falta de dinero. Entonces, el Departamento de Rehabilitación Vocacional no tiene dinero suficiente destinado en el presupuesto estatal. Ahora hay una lista de espera que pensamos que para el fin de este año va a ser 15,000 personas en la lista de espera. Y como no estamos destinando suficiente dinero para este año, entonces el próximo año va a ser todavía más grande. Estamos metiéndonos en un hoyo que va a ser más difícil salir de este hoyo.
para dar servicios a los que necesitan. Se entregó un, un pedido de financiamiento de 1310, pero no lo atendieron. Entonces, tampoco, tampoco enfrenta la falta de dinero en Medicaid. Y hay muchas otras cosas importantes como programas de transportación y otras cosas que el dinero estatal ayuda y el dinero y se pidió dinero para pagar los gastos extras que no fueron tocados ahora. Ahora fue solo educación. Entonces vimos el proyecto de ley cuando se presentó y vimos el análisis de la mesa de responsabilidad fiscal y muchos muchas cosas que pensaron que iban a hacer de cierta forma no resulta tan positiva. Entonces, el proyecto de ley baja lo que paga la gente en sus impuestos sobre predial, pero esta disminución de impuestos prediales no ayuda en el dinero que no hubiera resultado en dinero adicional para distritos escolares. Sí hay una disminución de impuestos prediales, pero el distrito escolar todavía tiene que ir a referendo o pedir aumentos de impuestos, otros impuestos para tener dinero suficiente en sus presupuestos para funcionar. Y algunos distritos van a intentar esos pasos y, por ejemplo, si tienen un referendo y no se aprueba, no van a tener este financiamiento que necesitan. Entonces, no hay ninguna garantía que los distritos van a recibir cierta cantidad de dinero. Lo que sí es garantía es que la gente que tiene propiedades va a pagar menos impuesto predial. Y también hablamos de las partes de educación especial. Si los dólares ah, ah, destinados sí se conoce, pero si eso cubre los costos y si se puede cumplir con el monto de reembolso necesario, eso no se sabe. Y también hay provisiones que hubieran gastado ahorros del Estado y hubieran dado reembolsos de una sola vez. Y quizá vieron mucha gente emocionada de, de que van a tener un reembolso de 300 o $600 de sus impuestos. Y eso, porque eso es lo que enfatizaron los miembros de la legislatura, pero yo diría que todos nosotros a veces se nos olvida, y sobre todo cuando tenemos poco dinero, que el dinero que ponemos en los impuestos se nos regresa en infraestructura y servicios. Y mucha gente no piensa sobre lo que hace el gobierno estatal. Entonces estamos quitando dinero del presupuesto del Estado para dar los servicios y para continuar todas esas cosas que queremos que el gobierno nos ofrezca. Y hace mucho más probable que la siguiente legislatura va a tener que cortar programas, servicios y cortar proyectos que podrían ser de beneficio para la población. Entonces, 300 o $600 lo podemos sentir como mucho como individuos, pero realmente es poco dinero comparado con los servicios que se cortan o que se pierden. Entonces, la retórica que se escucha de los políticos dio una impresión a la gente, pero si uno va a revisar el proyecto de ley y revisando el lenguaje, no son todas las personas en el estado que recibirían este reembolso, solo las personas que
ganaron lo suficiente para ser, para tener que pagar impuestos estatales. Hay mucha gente que es de bajos recursos que no han pagado impuestos estatales, que no recibirían nada. Hay una tabla que muestra cuánto dinero tienes que ganar después para poder recibir estos reembolsos. Creo es como para una sola persona, $14,000 para una sola persona o $25,000 para una pareja casada que tendrían que ganar. Entonces, la gente que vive de Social Security no ganan lo suficiente para tener que pagar impuestos sobre el ingreso. Y hay otras personas de adultos mayores también que ya no necesitan pagar impuestos sobre sus ingresos porque no ganaron lo suficiente. Y porque hay que quitar todas las deducciones que uno tiene que pagar y entonces ver cuánto es lo que uno gana. Entonces, cualquier persona que no necesita declarar sus impuestos tampoco va a recibir ese reembolso famoso. Y como el proyecto de ley calcula cuánto basa el reembolso sobre cuánto debía la persona en impuestos. Entonces hay muchas personas que, que sí podrían recibir un reembolso, pero mucho menos que los $300. Entonces, el proyecto de ley dice puede recibir un reembolso de hasta $300, pero puede ser mucho menos que $300. Y muchos miembros de la legislatura hicieron preguntas sobre eso porque había muchas personas que podrían recibir reembolsos de 10 o 20 o $50, que es mucho menos que $300. Entonces, había varios artículos que salieron rápidamente. Había tres grupos que dieron presentación, hablaron públicamente sobre eso, hicieron declaraciones públicas y había varios grupos que estaban mandando información sobre sus miembros de qué significa este proyecto de ley y qué no significa. Y creo que la comunidad de discapacidades y Kids Forward de niños estaban pensando en el largo plazo. Y si ustedes han estado asistiendo a estos webinars del año y medio pasado, saben que estamos revisando muy bien qué está pasando en otros estados donde están recortando presupuestos estatales. Y hemos visto ejemplos de otros estados donde ha habido una disminución de ingresos y eso crea recortes en los proyectos. Y si agregas a eso la, la reducción de dinero que se recibe del gobierno federal, que en algunos casos es 30% del presupuesto estatal, entonces ah, tendrán que recortar gastos y programas todavía más en cada estado. Entonces, esos grupos se enfocan en eso. Educación especial es importante, pero personas con discapacidades también necesitan muchos otros tipos de apoyo que se dan en otros programas que reciben una combinación de financiamiento estatal y federal. Entonces, creando las condiciones donde estamos reduciendo nuestros ahorros y los ingresos en un clima donde hay mucha inseguridad y ya sabemos que hay algunos proyectos de ley que el Estado no repartió dinero suficiente para pagar esos ya aprobados. Entonces nos pone muy nerviosos que si hacemos esto ahora, en unos meses vamos a estar en una posición muy diferente, donde podría haber unos recortes muy grandes. Y más adelante
la presentación de hoy. Vamos a hablar de Georgia. Esta semana aprobaron un proyecto de ley de gastar sus ahorros, reducir sus ingresos y el lunes aprobaron ese proyecto de ley y el martes el gobernador ya estaba haciendo recortes grandes a programas, incluyendo a educación especial. California tiene 300 millones de dólares que se está detenidos por el gobierno. Entonces, hay cosas que sabemos y las condiciones están en gente que estamos enfrentando un ciclo presupuestario muy difícil y los cambios que vienen lo van a hacer todavía más difícil. Entonces, lo que ocurrió, el Senado estatal dijo, este no es el momento de hacer este acuerdo. Y todos los miembros demócratas y tres republicanos dijeron, no, no vamos a hacer eso ahora. Ayer en la tarde, la Asamblea terminó la sesión especial que estaba considerando este proyecto de ley, además de la sesión especial, otro que estaba enfocado en realineamientos de distritos. Entonces, la legislatura oficialmente ha terminado las sesiones especiales y creo que ahora van a pasar a hacer sus campañas y ya no van a regresar en el futuro cercano a eso. Claro, en cuanto yo diga eso, siempre es una posibilidad que el Comité de Finanzas Conjuntas se junte para hablar de algunos temas y el presupuesto, y si resulta que el presupuesto actual que tenemos está muy fuera de lo que debe de ser porque no está cubriendo los gastos que hay, siempre hay posibilidad de un proyecto de ley de revisar el presupuesto. Pero eso veremos si pasa. Pero la sesión regular y las sesiones especiales ya han terminado, entonces si no sale otra cosa, creo que la legislatura estatal ya está terminado y están enfocados en las elecciones venideras. Vamos a hacer otro seminario sobre las elecciones para que ustedes sepan cuáles son las quién está postulándose para nuevas posiciones, quién no está no va a estar como en campaña. Y bueno, ahora Ava- federal. Avanzando en cuanto al presupuesto federal, el proceso de apropiaciones sí está avanzando, pero está avanzando lentamente y es por algunas razones. Número uno es porque seguimos viendo que el oxígeno se está observando en el lugar, porque no hay nada más un proyecto, sino dos proyectos de ley. Y también el Congreso está pensando en cómo lograr es elegido nuevamente en el otoño. Y muchas veces esto quiere decir que durante un ciclo de 2 años, muchas veces las cosas avanzan más lentamente porque los miembros quieren regresar a sus distritos para poder enfocarse en su campaña en vez de pasar tiempo en Washington haciendo y enfocándose en los asuntos y los negocios en Washington. La Cámara de Representantes sigue realizando audiencias donde están hablando con los encargados de agencias y el Senado en sí realmente ha hablado con muchas de las agencias y les ha hecho preguntas en cuanto al propuesto, en cuanto al proyecto de presupuesto y están viendo las decisiones y viendo qué es lo que se debe incluir o no entre el presupuesto. La Cámara de Representantes sigue realizando sesiones. En esta semana tuvieron una reunión con el secretario de Educación y van a empezar a hacer algunas sesiones
que le llaman markup, que son sesiones donde van a empezar a ver qué lenguaje se contiene entre los proyectos de ley y en lo que, a donde se van a asignar fondos. Así que para el 5 de junio se espera que el Comité de Apropiaciones de la Cámara va a tener lo que le llaman el markup, donde señalan el lenguaje que van a utilizar. Y eso sí, va a afectar a muchos de los programas de discapacidades y de la tercera edad. Entre los 12 proyectos, probablemente también viendo lo de la educación, eso sí contiene el mayor contenido que, impacta y afecta a las personas con discapacidades. También hay otros proyectos de ley que muchas veces seguimos. Por ejemplo, el Departamento de Agricultura se nos olvida con quién ellos colaboran, pero eso cubre lo del SNAP. Y luego también AJAR y Departamento de Transporte que se juntan en otro proyecto de ley. Y esos votos y esos aspectos sí se contienen en los otros proyectos, pero en la mayoría muchas cosas sí pasan dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos que se enfocan en la tercera edad y programas para personas con discapacidades. Y cualquier persona que esté participando en Medicare o Medicaid se contiene ahí. Y ya estamos escuchando rumores que el Congreso probablemente va a tomar un paso muy lento en cuanto a los apropiaciones, porque están viendo varios proyectos de reconciliación, no nada más uno, y están viendo lo del verano. Y también muchas veces en el pasado han utilizado lo que se llama una resolución continua, que es donde ellos dicen, vamos a seguir haciendo lo que hemos estado haciendo hasta cierto momento, hasta que vemos las facturas y las facturas finales. Y luego ellos aprueban y pasan una resolución. Para ustedes que se acuerdan que el año pasado tuvimos un cierre del gobierno en el otoño del año pasado, ese es el ejemplo donde hubo una resolución continua y una fecha límite antes de la cual el Congreso tuvo que hacer algo. Y no, disculpen. Y ese ciclo que a veces observamos en años recientes es algo que sucede cuando el Congreso se atrasa en dar a conocer el presupuesto final y donde están como poniendo parches temporales para que todo pueda seguir funcionando hasta que lleguen al momento de apropiación. Y como un recordatorio, nosotros no sabemos cuáles elementos del presupuesto del presidente del Congreso va a incluir o no, pero muchos de los recortes que se propusieron el año pasado se vuelven a proponer nuevamente. Nunca hay un momento malo si una de esas cosas es importante para usted. Nunca hay un momento que no sea apropiado dejárselo saber a a los miembros del Congreso, que usted les haga saber que esas son las cosas que a usted sí le importa y que usted estaba al pendiente de lo que está haciendo el Congreso y de que usted espera que ellos estén de acuerdo con usted de que esas cosas también sí son importantes. El segundo proyecto de reconciliación, bueno, es difícil hablar de ese segundo proyecto. A veces hay uno que se conoce como el primer proyecto de reconciliación. Este a veces se conoce como el segundo proyecto de reconciliación. Es el que corresponde al año fiscal 2026, que de por sí termina en 5 meses, el 30 de septiembre. Pero ese proyecto se enfoca en aportar fondos a la seguridad nacional a- y de pagarlo hasta el 2029. Y el Senado está empezando a mover en cuanto a ciertos aspectos de este proyecto. Hay dos comités que tienen jurisdicción sobre ciertas cosas, ciertas partes del lenguaje que se contiene ahí.
Seguridad Nacional y también Comité Judicial del Senado, que también se tiene que ver con el Departamento de Justicia. Y por lo regular, lo que pasa es que el comité señala el lenguaje y ya cuando llega al comité de expansión, llega al comité de Senado, quienes reúnen todo en un paquete grande de lenguaje para el Senado y eso es lo que luego se prepara para ser considerado bajo consideración ante el Senado. Entonces, la semana que viene, el Comité de Presupuesto del Senado o el Comité Presupuestario del Senado planea reunirse para el proyecto completo. Y se había pospuesto una parte, y parte de las razones porque hay $1 millón que se ha apartado para la seguridad de la sala de eventos del presidente. Y hay cierta parte de la provisión que se contiene en ese comité. Así que no se conoce si va a haber cambios o no a esto y si hay lo suficiente apoyo o oposición y si es por eso que hay retrasos. Pero el comité del Senado está pensando la semana que viene reunirse para hacer todo, para ver todo el proyecto completo. Y eso quiere decir que están avanzando y esperan iniciar consideraciones la próxima semana. Y luego lo que la casa tendría que hacer es la Cámara tendría que permanecer, simplemente estar de acuerdo. Y básicamente la Cámara está diciendo, estamos esperando al Senado, sabemos que el presidente quiere que todo se haga antes del 1 de junio y creemos que sí podemos cumplir con esa fecha límite, pero es posible que tengamos que permanecer en sesión durante parte del fin de semana del Día Memorial. Y entonces podríamos decir que tal vez estamos viendo la aprobación de este proyecto de ley dentro de los de las próximas semanas. Y en cuanto a ese segundo proyecto de reconciliación se apruebe, muchos defensores dicen que la atención se va a cambiar de inmediato a cómo avanzar con un tercer proyecto de reconciliación. No son recortes al Medicaid y al programas sociales en el segundo proyecto de reconciliación del 2026. Muchos de los defensores nacionales están diciendo que sí van a ver el tercer proyecto y están diciendo que se va a volver más fácil. Si se vuelve más fácil aprobar el segundo proyecto, todavía más fácil va a ser aprobar el tercer proyecto, porque muchas veces parece entonces ya los del Congreso están más distraídos y es cuando se empieza a ver legislación que se empieza a avanzar, porque hay menos personas que se prestan atención a estos asuntos. Posiblemente se acuerden que el HR1 se aprobó en un fin de semana festivo del 4 de julio, cuando otras personas están haciendo cosas más que ver todas las provisiones dentro de un proyecto grandísimo. Entonces, ha habido mucha plática y mucho se ha hablado acerca de qué se puede contener en este próximo proyecto de reconciliación. Nadie lo sabe, no hay nada que se ha escrito en forma impresa, pero tenemos razón de creer que si se siguen escuchando las mismas cosas que se hablan una y otra vez, esas cosas llegan a ser cosas que se contienen dentro del proyecto. Aquí también hay cosas que estamos escuchando como parte de lo que se escucha entre los líderes de legislación y cosas así. Y y lo que se había dicho, lo que se había pensado que se podría contener, resultó ser cierto, especialmente también con la HR1. Hubo como un menú de ideas y sí, muchas de esas ideas que se contenían en el menú de posibles temas, sí se incluyeron en la primera versión del proyecto, aunque no todos llegaron a ser parte del proyecto final debido a ustedes y a cómo ustedes defendieron.
pero hay una lista de temas que se están hablando ampliamente entre los medios sociales y no debe de ser una sorpresa grande para nosotros, porque hay básicamente 5 áreas que se siguen hablando de lo que se puede contener en ese proyecto. El fraude en los programas sociales. Se sigue hablando del fraude como una de las razones por lo cual se están proponiendo muchos cambios y por los cuales los estados pueden tener más dificultad a recibir dinero y más difícil para que las personas reciban servicios. Y eso es algo que se sigue hablando como parte de lo que se puede contener y de cómo se pueden cambiar las leyes para sea requerir verificaciones o que la agencia tal vez retrase dinero a los estados o haga que los estados comprueban que el dinero que hayan solicitado realmente se debe pagar. Seguimos también escuchando parte de la ley Save America o Salva a América y de lo que se puede contener como parte de la reconciliación. Y eso debe ser enfocado en asuntos económicos y hay ciertas reglas de lo que se puede contener o no en los proyectos de reconciliaciones. Se llama Burke Rule o regla Burke, debido al, no, al apellido de un senador anterior, pero contiene el lenguaje de lo que se puede o se debe contener o no, pero consiste constantemente, si hay ciertos miembros del Congreso que están viendo ciertos aspectos de ese proyecto de ley y están tratando de ver cómo pueden lograr que ciertas ideas se puedan incluir en un proyecto de reconciliación. También financiamiento militar. Existen muchos gastos que suceden con el conflicto que hay actualmente con Irán y hay muchas personas que han dicho que un proyecto de reconciliación, un tercer proyecto, probablemente va a contener ciertos aumentos en cuanto al presupuesto militar y probablemente también ciertos aumentos que puedan reemplazar equipo y materiales que ya se han utilizado en el conflicto actual. Existen también cierta discusión sobre el costo de vivienda y costos médicos, las ideas sobre cómo ayudar a personas para que ellos puedan comprar más y obtener más. Eso realmente se enfoca en la idea de comprar casa. Y especialmente para personas que por primera vez están comprando casa y están tratando de ver también cómo ayudarles con la hipoteca. Posiblemente no, eso sí, en sí no es malo, pero ciertamente hay personas que no están en posición de comprarse una casa o de comprar un terreno y hay personas que están alquilando y no son dueños de casa. Costos de gastos de salud. Hemos hablado de ampliando acceso a planes de seguro para gastos catastróficos que no son muy caros, pero al usar el seguro tiene que pagar bastante. Y cuentas de ahorro para salud. También pensando en más recortes sobre los recortes de impuestos tienden a beneficiar a algunas personas y no a otras personas. Y dependiendo de cuáles son los recortes y cómo puede impactar los ingresos ah, que entran al gobierno federal. ¿Se acuerdan de HR1? Era un proyecto que era sobre reducir los ingresos, reducir ciertos impuestos, pero cómo se equilibró ese proyecto de ley incluyó hacer muchos recortes, incluyendo muchos millones de dólares de recortes a Medicaid y a SNAP. Entonces, parece que seguimos hablando de las mismas ideas. No hemos visto lenguaje sobre el rango de los
de las acciones o cuando, pero mucha gente está diciendo que quieren pasar a aprobar el segundo proyecto de ley de reconciliación que tiene que ser para junio. Pueden empezar con el tercero. Hay algunas indicaciones, por ejemplo, ¿qué quieren decir con medidas antifraude? Parece que van a estar, va a estar destinado a Medicaid otra vez. Hay miembros que han presentado, introducido legislación que ya de cosas que ya existen. Cuando estás hablando de un paquete grande, legisladores agarran pedazos de otros proyectos de ley que ya, donde ya han hecho trabajo e investigación. Es más fácil que preparar algo nuevo. Pero quiero que vean algo importante. El jefe de la mesa es muy importante. Él puede presentar algunos proyectos de ley. Él ha presentado uno que es antifraude y ha dicho explícitamente que agencias como CMS no pueden pagar pagos si hay una categoría con alta posibilidad de fraude. Y eso es lo que ha hecho CMS a estados como Minnesota y ahora California. Fraude es una actividad criminal donde tiene que haber pruebas porque usted está persiguiendo ese crimen y un corte tiene que decidir si eso realmente es fraude o no. Un corte tiene que decidir. Entonces, lo que CMS ha hecho y está viendo cómo los 50 estados están enfrentando el fraude, pero el CMS no ha comprobado que el fraude ha sucedido. Solo han dicho, aquí hay algunas categorías de servicios donde pensamos que la posibilidad de fraude es más alto. Y da la casualidad que todos son servicios en casa y comunidad y que todos están en un estudio de Paragon que salió y cree que los servicios en casa son más posibles de tener fraude porque están en una casa. En Minnesota, 2 veces les han detenido pagos de servicios que ya se han dado y hay una posibilidad de una tercera vez porque CMS dice que pensamos que podría haber fraude. No sabemos que hay fraude, pero ustedes son los que tienen que tomar el peso de comprobar que no ha habido fraude. Entonces, codificando que es aceptable que una agencia federal haga eso, permite que una agencia federal detenga dinero si hay tan siquiera una sospecha de fraude. También pagos indebidos. Esto es una categoría de pagos que muchas veces es por errores en el papeleo, en los trámites, no fraude. Entonces, esa idea de dar a agencias federales mucho más autoridad para básicamente decidir que no van a pagar reembolsos o que pueden detener dinero de los estados basado en solo en sospecha, no basado en evidencia o pruebas, o porque puede haber un error en el papeleo, no fraude. Ese es un problema grande porque Medicaid es una parte grandísima del presupuesto de cada estado y no es necesario hacer muchos cambios grandes antes de que resulte en que los estados no tengan el dinero suficiente para llevar a cabo los programas que tienen que hacer. Entonces siempre vale la pena contactar a Congreso. Aquí hay algunos temas que pueden contactarlos sobre esos. No tiene muchos cambios con las semanas anteriores. Mientras
sigue el proceso de impuestos de discusiones federales. Podemos ser más específicos, pero ahorita no hay, no hay ningún momento malo para contactar con miembros del Congreso para hacerles saber que ustedes están mirando esos temas. Bueno, pasando a la administración. Hemos hablado sobre eso bastante, que en el último año y medio ha habido varias acciones, muchas acciones que han sido muy diferentes a cualquier cosa que hayamos visto antes. Normalmente hay un acuerdo. Los estados son sus entidades independientes, pueden crear sus propias leyes y presupuestos y muchas veces la relación entre los estados y el gobierno federal ha sido que el gobierno federal va a aprobar leyes generales y requisitos mínimos para todos los estados y los estados tienen la flexibilidad de decidir cómo van a hacer las cosas en su propia área geográfica dentro de el marco de esas leyes generales. A veces el gobierno federal ha dicho, nosotros vamos a destinar ciertos dineros si ustedes hacen tal y cual cosas. Entonces hay cierto incentivo para recibir dinero federal. Pero ahora es una relación muy diferente. De repente, quizá la mejor ilustración de la flexibilidad estatal es Medicaid. Leyes federales de Medicaid pone unas leyes básicas. Esas son las cosas que pueden y no pueden hacer estados. Y nosotros vamos a dejar que ustedes experimenten a través de los waivers, las exenciones, que ustedes pueden decidir a quién quieren cubrir, a quién no. Ustedes pueden experimentar como ustedes parecen. Por eso tenemos 50 programas de Medicaid que parecen ah, como 50 programas distintos, porque los estados han hecho decisiones muy diferentes. Este año ha habido mucho más conflicto entre el gobierno federal y los estados y mucho más uso por parte del gobierno federal de retener o no dar o quitar dinero a los estados, a veces reteniendo o cambiando cómo se puede gastar ciertos dineros ah, que para promover ciertas ideas de la administración que no son leyes que ha aprobado el Congreso. Esta administración en particular no ve a los estados como los presidentes anteriores y ha dicho que los estados son agentes del gobierno federal, no áreas independientes. Y una buena forma de pensar en eso en Wisconsin es que tenemos una legislatura estatal y tenemos condados. Los condados tienen su propio gobierno, pero los condados solo pueden hacer lo que la legislatura estatal les permite hacer. Y eso es diferente a las municipalidades. Las municipalidades pueden hacer muchas cosas excepto donde la legislatura dice que no pueden hacer ciertas cosas. Esa es la diferencia que estamos intentando marcar aquí. Si piensan en los estados que pueden hacer la mayoría de sus propias decisiones, es como el gobierno local. Pero si crees que si los estados solo pueden hacer lo que les permites hacer, eso es un modelo muy diferente. Y lo que estamos viendo es que esta administración en particular está usando el dinero federal como una manera de premiar o castigar a los estados. No está haciendo caso al Congreso, que es el cuerpo que está elegido por el pueblo y los miembros del Congreso se supone que están representando a un estado o a partes de un estado. Y esta administración está intentando obligar a los estados que hagan ciertas cosas. Por eso hay tantas demandas que fiscales
estatales están haciendo, levantando contra al gobierno federal. Están diciendo, no tenemos que darles, no estamos obligados a darles esta información y ustedes están reteniendo fondos que la ley no les permite retener. Esos son los conflictos que estamos viendo. Pero el Congreso, aunque los fiscales estatales han estado, ah, están los fiscales estatales están diciendo que ustedes no pueden hacer tal y cual cosa según el Congreso, pero el Congreso no está diciendo nada. Y eso es muy importante porque podemos ver que si con estas demandas, si se va de un lado, es una continuación de lo que ha sido común los últimos 250 años, pero si deciden por otro lado, es muy diferente y afecta fuertemente a la posibilidad de los estados de tomar sus propias decisiones y tener cierta seguridad. Esta semana CMS ha hecho un moratorio que básicamente es un freno, nuevas agencias de servicio en casa o hospicio, hay un moratorio, hay una pausa en la registración de nuevos. Es diferente a la retención que que se puso hace unos meses. Entonces es una repetición del mismo patrón, pero sobre otros temas. Pero vale la pena notar que salud en casa, que es un servicio muy grande que personas con discapacidad y adultos mayores reciben, es una manera que la gente puede quedarse en sus casas, vivir en sus casas y puede ver que CMS otra vez está diciendo que este tipo de servicio pensamos que es de alto riesgo y pensamos que hay fraude aquí. Así que, ¿qué señala este alto? Los proveedores existentes sí pueden seguir brindando servicios. Los proveedores nuevos no están aceptando pacientes nuevos. Y va a haber mucho más que es desconocido en cuanto a estos proveedores y donde están buscando fraude, donde están dan, sacando a personas del programa donde piensen o sospechen fraude. Y existe una alianza para el cuidado en casa y ellos están diciendo. Están poniendo un alto muy general y están tratando con una categoría de servicios específicos donde sospechen que hay fraude, pero nosotros no vemos cuáles evidencias se están usando para llegar a esa conclusión. Y también, si acaso existe fraude, no es por la mayoría de las personas que están recibiendo los servicios. Y no existe manera de que nosotros podamos ver la diferencia entre los pocos que sí están cometiendo fraude comparado con la gran mayoría que están cumpliendo. Y la Agencia Nacional también ha dicho, si estamos en un lugar donde los proveedores nuevos no pueden entrar y si tenemos proveedores que se están saliendo, en áreas donde realmente no hay acceso. Esto va a afectar y va a impactar a las personas y va a indicar que si las personas quienes necesitan los servicios lo pueden recibir o no. Y, y aquí dice el alto anterior que hubo para algunos de los servicios. Se tenía que ver con equipos, prostéticas, ortóticos y suministros y compañías de suministros. También en esta semana, hablando de donde posiblemente el Congreso podría hacer una acción así, eh, donde tratan de demostrar que está bien. eh, la CMS anunció en esta semana que va a deferir 1.3 mil millones de fondos de Medicaid
para California por sospechas de fraude. Ahora, los sospechas de fraude no es igual a que se haya encontrado que sí ha habido fraude. Eso sí es mucho dinero y es mucho dinero inclusive para California, que tiene un presupuesto más grande que muchos otros estados. Creo que para Wisconsin es 50 millones de dólares, pero perdón, 50 millones para Wisconsin, pero 1.3 billones es dinero que se esperaba recibir en California que ya no lo van a recibir. Y están diciendo, estamos diferiendo su dinero y queremos hablar con ustedes sobre lo que están haciendo. Otras administraciones hubieran hablado primero y conversado primero antes de diferir los fondos. Y realmente esa es la cantidad más grande que se ha retenido de un estado en el pasado. Y realmente eso es algo disruptivo a los proveedores que han remitido los reembolsos y que ahora no tienen la seguridad de llegar a ser pagados. A veces los estados observan cambios que que hace el gobierno federal o cosas que la administración ha tenido interés en hacer. Miren esas ideas y empiecen a ver cambios en las leyes del estado. Tal vez se acordarán que hemos estado siguiendo los datos de Medicaid y el conocimiento de esos datos y el uso de estos datos por motivos desconocidos. Y ha salido en la prensa que muchos datos de Medicaid ha sido solicitado por razones de la migración y de la deportación, aunque personas indocumentados no pueden participar en Medicaid. Personas que tienen estado legal de estar aquí sí pueden debido a si hay ciertas situaciones y por supuesto hay familias mixtas donde ciertas personas de la familia tienen documentación y otras personas no tienen documentación y alguien de la familia participa en el Medicaid o Medicare. Pero la preocupación es que ellos están buscando esos familiares y que si están buscando ciudadanos entre familias mixtas de documentación mixta, puede dar paso a que se conozcan o se revelan personas indocumentadas sin que sea correcto. Y básicamente están diciendo aquí que nuestra versión de los servicios humanos requiere que esos datos se dé a conocer al Departamento de Seguridad Nacional. Y están un poco, no están siendo tan claros con esto. Es que si ellos sospechan que hay, entonces están a veces solicitando esto. Y si hablamos de los errores, especialmente eh, los errores en cuanto a, por ejemplo, hay personas que son recién nacidos y todavía no han recibido su acta de nacimiento porque acaban de nacer. Es uno de los ejemplos de, ra- de ejemplos de donde están pensando o donde tal vez erróneamente están encontrando a personas. Esto tiene la posibilidad de afectar a bastantes personas y de por sí la incertidumbre en cuanto a dónde se están enviando estos datos y cómo se están utilizando estos datos eh, ya está despertando alarmas. Y algunos de los defensores están diciendo que personas ahora, eh, bueno, están diciendo que ahora las nuevas leyes representan riesgos para migrantes que buscan atención médica en los Estados Unidos y los proyectos de ley tienen muchas mediciones diferentes y lo grande de esto es que
Eso es algo que puede prevenir o hacer que algunas personas que pudieran ser elegibles para Medicaid no lo solicitan. Y han dicho que posiblemente la reducción de personas va a reducir los costos y que una de las maneras de donde están tratando de reducir los costos, pero donde posiblemente personas que son elegibles no están utilizando el sistema, no están utilizando los servicios porque tienen preocupación y miedo de cómo pueden tratar de reducir los gastos. Entonces, esto ahora aquí es muy similar a lo que vimos hace un par de semanas. Esto aquí obligaría a los proveedores de servicios médicos de asegurar que son accesibles y los defensores de discapacidades en el 2024 aprobaron a esto porque observan a esto como algo que puede ser un problema donde muchas veces se le exigía a los pacientes de acceder independientemente a los sitios web y donde tienen dificultades. Pero yo pienso que en ese artículo algo importante que hay que ver es por qué hay un retraso. El retraso se tiene que ver con el costo y la conveniencia de las personas que ahora se ven sujetados a estas normas. Ellos saben que el retraso va a impactar a personas con discapacidades de una manera negativa y aún así están retrasando la fecha y la implementación de la norma. Y no nada más hay un retraso, sino posiblemente lo van a cambiar. Y no estamos hablando de cambios pequeños, sino de cambios grandes. Y las razones por lo cual se está notando aquí es porque están diciendo, esta regla es difícil y les cuesta a las entidades mucho dinero para imponerlo y daría prioridad al coste de seguir la norma y la disponibilidad y la voluntad de las personas de cumplir, en vez de ver que al implementar esto va a afectar cómo las personas pueden tener acceso a las páginas web. Y después, unos cambios sí sucedieron hace poco tiempo, donde se hablaron acerca de algunos de los cambios relacionados con las normas de accesibilidad. Nosotros hemos cubierto este caso continuo durante muchas veces en el último año. Este es un artículo bueno y si uno quiere leer algo acerca de ese tema, eso sería un buen artículo de lo cual leer. Hay una demanda legal que comenzó con 17 estados que retó a una regla de la ley de discapacidades, donde argumentaban que personas con discapacidades y con disforia de género incluido en ese grupo, deben tener acceso a cuidado médico y servicios médicos y que debe haber cambios para aceptar a esas personas. 7 de aquellos estados levantaron una demanda porque no les gustó la idea de incluir a personas con la disforia de género como una persona, como ser personas de discapacidades. La administración de Trump ha dicho, nosotros no tenemos ninguna intención de poner en práctica esta regla para personas que tienen la disforia de género. Y muchos estados se han quitado de esta demanda, pero el caso ahora ha cambiado. La razón original por la cual los estados se unieron a esa demanda, y ahora viendo que se ha cambiado la intención. Podemos decir que se ha cambiado la ley porque esa es la ley que se tiene que ver con la integración de personas con discapacidades. Y ahora el caso está preguntando y pidiendo que ese requisito de brindar servicios a personas con discapacidades en su hogar en vez de en las instituciones debe hacer que ellos tengan que vivir en las instituciones. Y si los estados logran salir con lo suyo, esto quiere decir que ellos que van a empezar a pasar cosas que los defensores han luchado contra, contra en contra durante los últimos
tal vez 10, 15 años, donde han luchado por ver que las personas pueden seguir viviendo en sus hogares en vez de las instituciones. Y ahora los estados no quieren. Si se gana ese caso, no van a tratar de no pagar los servicios. También ha habido defensas con los que abogan por los derechos de personas con discapacidades y hay una demanda donde con eso les están preguntando, ¿saben ustedes qué es lo que están solicitando? Pensamos que no van a querer que su estado sea partícipe en esto. Dos estados, Indiana y Dakota del Sur, se quitaron, se salieron de la demanda, pero siete estados siguen adelante. Alaska, Florida, Kansas, Luisiana, Missouri, Montana y Texas. Y esos estados siguen solicitando al corte de rechazar y de tachar la parte de la ley de discapacidades donde se requiere que los estados brindan servicios a personas con discapacidades en sus comunidades cuando sea posible en vez de en las instituciones. También es importante saber la razón por la cual están viendo esto es por el presupuesto, es una razón económica, porque cuesta mucho dinero brindar servicios a esa clase de personas, a esos grupos de personas, y costaría menos no obligar a los estados a hacer esto. Esa es la razón principal por la cual están haciendo esto, esta demanda. Y han notado y están diciendo que van a tener presupuestos reducidos de Medicaid, van a tener que tomar decisiones difíciles, están diciendo que van a tener que recortar servicios basados en el hogar y en la comunidad y que aunque sean opcional de acuerdo a la ley federal, que sería más fácil no tener que cumplir con el mandato de integración y que les daría más flexibilidad. Los defensores para personas con discapacidades realmente no están a favor de este caso y están tratando de trabajar con los estados que ya están participando en esto. Y aunque no participamos en un estado que sea partícipe del estado de esta demanda, sí puede haber apelaciones. No es un caso ante la Corte Suprema, ahorita está ante las Cortes del Estado. Este caso tiene implicaciones nacionales, porque si esa parte de la ley se vuelve inconstitucional y si los estados no lo tienen que seguir, eso quiere decir que ningún estado lo tiene que seguir, no nada más los siete estados de la demanda. Y finalmente, desde el punto de vista de la administración, a veces se hablan de cosas en el público. Hemos hablado de diferentes cambios que han sucedido en el Departamento de Salud y Servicios Humanos sobre vacunas, diferentes comités que todos los miembros se han sustituido por personas que no son expertos en vacunas o tienen puntos de vista muy antivacuna. Muchas diferentes maneras en que el financiamiento se está dirigiendo, quitando de un área de estudio y hacia otra área de estudio. Y quizá no hemos escuchado de eso porque hay una decisión de no publicar información al respecto, pero no quiere decir que la información tras escenarios, tras bambalinas ha cambiado. Básicamente, eso está diciendo, no, no lo, no se les olvide que la, las acciones de cambiar qué pensamos sobre las vacunas o qué pensamos sobre vacunas o no, o invirtiendo en investigaciones que están en contra de cosas que ya se ha comprobado. Mm, todo eso está comprobado, todo está comprobado, eso está sucediendo. Ahora en los estados, este es una herramienta muy importante, está ligado a una universidad. Intenta checar qué está pasando en otro, dar seguimiento de qué está pasando en otros estados sobre
sobre servicios de salud basado en casa y comunidad. Yo he estado hablando con ustedes de eso por los últimos meses, de qué está pasando en otros estados, porque son cosas que pueden suceder aquí. Pero este es un app de seguimiento. Usted puede bajar bases de datos que, que muestra los cambios que pueden afectar los servicios basados en casa y comunidad y quiénes son las personas tomando esas decisiones. Hay muchas maneras en que se puede hacer esos cambios. Algunos son por agencias estatales donde no hay ningún proceso de revisión o evaluación. Algunos están por legislatura estatal o por oficinas de presupuesto, decisiones que gobernadores han hecho que afectan política estatal. Entonces, es un documento muy es importante porque usted puede ver toda la gama de lo que están haciendo los estados para reducir sus gastos en servicios basados en comunidad y casa o los servicios que pueden, que pueden trabajar en esas áreas. También hay un área que si usted ve un cambio que no está ahí, usted lo puede reportar e incluir ahí y ellos pueden hacer investigación al respecto. Yo lo revisé rápidamente, hay como 25 diferentes estados, entonces la mitad del país que tienen algún tipo de propuesta incluido en este programa, en este base de datos. 19 de los 25 tienen propuestas que o recortan o reducen cobertura o cambia quién puede ser cubierto. Eh, También puede ser que hubo una propuesta que era para recortar, que se quitó y se volvió a meter y, y ha tenido un efecto muy grande en las personas que se comunican con sus legisladores para decir estos servicios de casa y comunidad nos importa mucho y lo queremos. Ahora en Nebraska están en su segunda y tercera semana de implementar sus nuevos requisitos de mostrar trabajo y también están pasando a una herramienta de evaluación automática que reduce los presupuestos individuales de las personas bastante. Hemos visto esto en otros estados también, donde hay un algoritmo que echan a andar y de repente personas, y sobre todo personas con condiciones constantes, que es, ah, pasa bastante con personas con discapacidades distintas, porque la discapacidad está ahí, es permanente. Y aún así, hay que volver a aplicar cada año y evaluar cada año, aunque tengas una discapacidad permanente, porque ah, quieren poder ajustar el presupuesto, que si el costo de tu cuidado sube o baja, entonces muchas personas con discapacidades pensarías que ese costo se quedaría constante o hay personas que necesitan diferentes diferencias en necesidad mientras ah, envejecen o su discapacidad cambia, pero por lo general no cambia mucho. Y en muchos estados donde emplean ese algoritmo, reducen lo que reciben. Y hay una persona en Nebraska que tiene una condición permanente y una evaluación nueva. Dice, te vamos a dar 35% menos. Y esta persona está demandando al estado de Nebraska. Y esta demanda es importante porque en una situación de presión en presupuesto estatal hay más estados que van a estar tener la tentación de usar IA para calcular cuánto debería de recibir cada persona en lugar de ver el plan de cuidado de la persona y desarrollar su plan de presupuestal en base de eso. Si estás viendo qué podemos hacer para reducir gastos,
vas a tener un resultado muy diferente a si tu pregunta es qué es lo que necesitamos hacer y qué tenemos que hacer para poder hacerlo. Georgia, mencioné esto antes. Esta semana, lunes, el mismo día que nuestro gobernador ah, presentó su paquete de reducción de impuestos y gastos, Georgia también presentó su plan que reduce los ingresos por impuestos y también usa bastante de sus ahorros estatales al mismo tiempo. Entonces, el lunes firmó esta legislación y como redujo los ingresos que entran en el Estado, inmediatamente había una falta de 1,3 mil millones de dólares para el presupuesto estatal. Y el día siguiente, el gobernador que estaba que estaba revisando el presupuesto estatal, decidió recortar 300 millones de dólares del presupuesto, incluyendo recortes en Medicaid, dental y servicios para personas con discapacidades. Entonces, él quitó por su cuenta varios elementos que ya se habían aprobado por el Congreso. Y hablé con un amigo que habló de toda la abogacía, de defensoría que habían hecho ah, por todo el proceso presupuestal para entrar, para meter información sobre la necesidad para las personas con discapacidades y convencer a los legisladores. Y, y lo que hablaron de reducir el número de personas que están en la lista de espera, que ya se han aprobado de tener diferentes servicios, pero no hay dinero para eso y no han podido. Entonces, nosotros no hemos tenido listas de espera desde hace mucho tiempo. Muchos estados tienen listas muy largas de listas de espera y hay personas que necesitan ayuda, todos lo saben, están elegibles, ya están aprobados, pero no hay lugar para ellos, no hay cupo. Hay como 8,000 personas en esa situación en Georgia que están intentando entrar en los servicios de exención y el presupuesto aprobado dijo, estamos poniendo dinero para 900 lugares nuevos para quitar de la lista de espera y lo que hizo el gobernador de quitar gastos, quitó 800 de esos 900 lugares. El resto de la falta de dinero, el gobernador está gastando los ahorros estatales para cubrir algo de lo que falta y tiene la esperanza que el aumento de ingresos que esperan tener va a pagar el 1,3 mil millones de dólares que acababan de perder por la legislación de recorte de impuestos. También es interesante notar que la ley que firmaron sigue recortando tasas de impuestos. Entonces, Georgia parece que se ha comprometido a tener una versión de este problema en los años venideros si los ingresos estatales siguen iguales. Entonces, siguen fuertes. Entonces, van a seguir reduciendo la tasa de intereses, de ingresos, de impuestos que cobra el Estado. North Carolina está en una situación un poco diferente. Es el único estado que no había aprobado su presupuesto hasta hace poquito. Entonces ya lo aprobaron y aprobaron financiar Medicaid completamente, pero incluyó varios errores y consecuencias no previstas. Eso pasa seguido, sobre todo si mucha gente ha estado trabajando sobre un presupuesto y mucho debate.
a veces la gente piensa que algo se ha arreglado y no se ha arreglado, o hay lenguaje ahí que realmente no lo han pensado bien qué quiere decir, qué significa. Y eso es lo que sucedió aquí. Muchos defensores están diciendo, mira, hay provisiones de recortes en gastos que son partes de este proyecto, pero pensamos que va a afectar a muchas más personas de lo que piensa la legislatura. Y accidentalmente quitaron 27,000 personas que estaban elegibles para Medicaid, pero por el lenguaje del proyecto de ley quitaron a esas personas del programa de Medicaid. Y tomen en cuenta, hemos visto esto en otros estados también. Hay provisiones en esta nueva legislación que hace que las reglas de elegibilidad en el estado son más duros de lo que requiere HR1. Y a veces eso resulta en que personas que ahorita están cubiertos ya no van a estar cubiertos y está resultando en copagos más altos para la población que está incluido en Medicaid, expansión de Medicaid. Y otra cosa que hemos visto en muchos otros estados, en un periodo más largo, que la gente tiene que comprobar que han cumplido con los requisitos de trabajo antes de poder entrar. Había antes el que decían necesitas cumplir un mes de comprobar que trabajaste las 80 horas, pero se permite hasta 3 meses y ahora están comprometiendo, están pidiendo o requiriendo 3 meses de comprobar. Eso impacta también la cantidad de trámites que uno tiene que hacer y que el Estado tiene que revisar y el dinero que se tiene que gastar para hacer todo eso. Entonces parece que aunque muchas de las provisiones de este proyecto de ley están intentando hacer más difícil, sobre todo para la población de Medicaid, de entrar o poder usar su cuidado médico, también está requiriendo mucho trabajo extra por las agencias estatales y eso cuesta más dinero. Y finalmente, unos reportes más. El impacto de todos esos recortes de Medicaid y el ACA y la terminación de subsidios va a empezar a pegar a diferentes poblaciones más duro. Hemos hablado del impacto sobre impactos para personas con discapacidad y adultos mayores, pero hay otros poblaciones que también están pensando que su gente va a empezar a perder cobertura. Este proyecto o este reporte habla de latinos y esas personas han ganado cobertura médica por el ACA, pero muchas de las personas que van a perder su cobertura de salud son las mismas personas ah, que, que perdieron, que ganaron hace poco su seguro médico. Entonces, estados donde hay más población, donde vive el impacto ah, a nivel estatal, pero si usted es un proveedor de salud, preocupado por sus pacientes, va a haber áreas donde lo más gente que está impactado por esos cambios, lo más impacto vas a ver en, en toda la infraestructura estatal y trabajadores que se pagan. Y luego finalmente, no precisamente, no precisamente nuevo, pero hemos visto que Carolina del Norte ha implementado cambios con los requisitos SNAP bajo la HR1. Y lo que más es notable aquí es que están proyectando cuántas personas van a ser elegibles para SNAP ahora.
y que ahora con los nuevos requisitos van a perder la cobertura. 90,000 personas. 90,000 personas que en este mismo tiempo no estuvieron sujetos a los mismos requisitos y esas personas no van a poder comprar comidas en sus comunidades porque no van a poder cumplir con los requisitos. Y ahora estamos viendo que hay una reducción en nuevas inscripciones en SNAP que es relacionado con cuando comenzaron los nuevos requisitos en el mes de marzo. Y eso es lo que tenemos de esta semana. Son muchas cosas que han pasado